Lo llaman Gitmo, un nombre que resuena en conversaciones susurradas, en archivos gubernamentales y en las mentes de aquellos que han estado atrapados tras sus muros. Un lugar que oficialmente no tortura, pero cuyos pasillos han absorbido los gritos de los quebrantados. Una prisión, pero fuera del ámbito de la ley. Una fortaleza en el Caribe, donde la bandera estadounidense ondea sobre una isla que no le pertenece. Bahía de Guantánamo. La oscura verdad. Era 1903 cuando Estados Unidos aseguró por primera vez su control sobre una pequeña franja de tierra en Cuba, producto de un acuerdo firmado bajo presión. Un acuerdo que no podía ser revocado sin el consentimiento estadounidense. Una espina en la soberanía de Cuba, un punto de apoyo permanente para el ejército estadounidense, en una región que durante mucho tiempo ha buscado controlar, pero durante décadas no fue más que una base naval, una reliquia de una vieja guerra. Eso cambió en 2002. El mundo acababa de presenciar lo inimaginable: la caída de las Torres Gemelas, el Pentágono en llamas, un avión enterrado en las profundidades de la campiña de Pensilvania. En nombre de la justicia, en nombre de la seguridad, Estados Unidos lanzó su guerra contra el terror. Y con esa guerra llegaron prisioneros, hombres capturados en suelo extranjero, arrebatados de sus hogares, sus campos de batalla, sus vidas cotidianas, hombres acusados de conspirar contra Occidente, pero a los que nunca se les dio la oportunidad de defenderse. Hombres enviados a Guantánamo, para algunos era la justicia en su forma más cruda, ojo por ojo. Para otros era una mancha en los mismos ideales que Estados Unidos decía defender. Un lugar donde las reglas no se aplicaban, donde los derechos constitucionales eran susurros lejanos ahogados por el romper de las olas contra las vallas de alambre de espino. Y detrás de esas vallas, un mundo desconocido para la mayoría, detenidos, muchos de ellos recluidos sin cargos, sometidos a técnicas de interrogatorio mejoradas, una frase aséptica para lo que más tarde se llamaría tortura. La CIA lo llamó necesario, las organizaciones de derechos humanos lo calificaron de bárbaro. Hombres encapuchados encadenados al suelo, sometidos a aislamiento prolongado, privados de sueño durante días y días. El ahogamiento simulado, un método diseñado para simular el ahogamiento, se utilizaba para quebrar su espíritu, para obtener confesiones, para crear inteligencia donde no la había. Entre ellos estaba Mohamedou Ould Slahi, un mauritano detenido en 2002, acusado de ser reclutador de Al-Qaeda. Fue torturado sin descanso, golpeado, humillado sexualmente, sometido a temperaturas gélidas y privado de sueño. Durante años lo soportó sin cargos, sin juicio. Y entonces, cuando su caso fue finalmente revisado, lo impensable: no había pruebas. Fue puesto en libertad después de 14 años. Pero no todas las historias terminaron con la liberación. Algunos detenidos salieron en bolsas para cadáveres. Los registros oficiales indican que 9 hombres han muerto en Guantánamo, 6 de ellos calificados como suicidios. Pero antiguos guardias han dado un paso al frente hablando de encubrimientos, de muertes que fueron de todo menos autoinfligidas. Hombres que en mitad de la noche eran sacados de sus celdas para ser devueltos sin vida. El escándalo no permaneció oculto para siempre.
Documentos filtrados, testimonios de antiguos guardias, las infames imágenes de Abu Ghraib que reflejaban las historias que salían de Guantánamo. El mundo empezó a ver las grietas, la indignación se extendió, los presidentes iban y venían y cada uno prometía un cambio. El presidente Obama prometió cerrarla, fracasó. El presidente Trump prometió mantenerla abierta, lo consiguió. El presidente Biden prometió una vez más cerrar sus puertas para siempre y sin embargo, a día de hoy sigue en pie, albergando los restos de una guerra que se ha librado en un terreno moral cambiante. Entonces, ¿qué es la bahía de Guantánamo? Es un mal necesario, una cicatriz en la conciencia de Estados Unidos, una reliquia de una época en la que el miedo dictaba la ley, o es algo peor, una verdad tácita sobre el mundo en que vivimos. Tal vez la verdad más oscura no sea lo que ocurrió entre esos muros, sino que el mundo permitió que ocurriera. Y tal vez la pregunta más inquietante no sea si se cerrará, sino cuántos Guantánamos más nos deparará el futuro.